Lamentad, ay de aquel día. Qué manera de empezar, ¿verdad? Estas son las palabras exactas que abren del texto antiguo que vamos a desmenuzar hoy. Y vaya que tienen un peso tremendo. No estamos simplemente desempolvando un documento histórico más. Vamos a sumergirnos de lleno en una de las declaraciones geopolíticas y literarias más intensas de toda la antigüedad, escrita literalmente en medio del caos global. Así que, vamos al grano. Bienvenidos a este análisis visual de Ezequiel capítulo 30. A ver, sabemos que este es un texto bastante denso, el clásico pasaje lleno de imágenes apocalípticas y destrucción a gran escala. Pero para hacer esto mucho más accesible, lo vamos a desglosar de manera metódica e imparcial. Vamos a ver cómo, al organizar toda esta información visualmente, la lógica interna de este relato cobra vida de una forma absolutamente fascinante. Para entenderlo a fondo, dividiremos nuestro recorrido en 6 partes clave. Primero, el día de Jehová. Segundo, los aliados en la caída. Tercero, Babilonia como el instrumento de destrucción. Cuarto, la geografía del juicio. Quinto, esa impactante metáfora de los brazos quebrados. Y para cerrar, el propósito del mensaje. Empecemos con la sección 1, el día de Jehová, el escenario del juicio. El versículo 3 define este concepto de una manera súper interesante. Fíjense que el texto no habla simplemente de un mal día para una ciudad cualquiera. Lo llama específicamente un día de nublado, día de castigo de las naciones. O sea, la escala de esto es masiva. Estamos hablando de un tiempo de oscuridad y de intervención a nivel internacional. Las nubes en la literatura antigua casi siempre simbolizan la presencia divina, pero aquí traen una verdadera tormenta de juicio. No es un evento aislado, es un auténtico cambio sísmico en el orden mundial. Y claro, un cambio de esa magnitud tiene repercusiones gigantescas en todos lados. Pasamos a la sección 2, aliados en la caída. El daño colateral. Cuando un imperio enorme cae, es obvio que no cae solo, arrastra a todos consigo. El texto es súper enfático en que Egipto no va a sufrir aislado. Se viene abajo a una coalición inmensa. Etiopía, Fut, Lud, toda Arabia, Libia y las demás tierras aliadas. Según el relato, toda esta red de alianzas estratégicas se va a convertir básicamente en daño colateral, cayendo a filo de espada junto con los egipcios. Es literalmente un efecto dominó que desestabiliza toda la región. Y para ilustrar la magnitud de este colapso, geográficamente, la devastación va desde Migdol hasta Sebene. Eso abarca absolutamente todo el territorio egipcio, desde el extremo norte hasta el sur profundo. Pero ojo con esto, porque hay un elemento de terror psicológico tremendo en el versículo 9. Habla de mensajeros viajando en naves, a toda velocidad, llevando las noticias del desastre para espantar a Etiopía la confiada. Imagínense la escena. Barcos cruzando las aguas a toda prisa, no para comerciar, sino para desatar el pánico y advertir que el fin es inminente. Una locura. Entonces, si este es el juicio, ¿quién ejecuta la sentencia? Vamos a la sección 3. Babilonia, el instrumento y agente de destrucción. Bueno, el texto no se anda con rodeos. Identifica a un imperio súper específico y a un líder inconfundible. Nabucodonosor, rey de Babilonia. La profecía describe a su ejército textualmente como los más fuertes de las naciones. Se les presenta como los instrumentos literales de esta ira, traídos con un solo propósito: desmantelar la inmensa riqueza de Egipto. En esta narrativa, no son solo conquistadores oportunistas, son una herramienta devastadora enviada con precisión quirúrgica. Y el colapso no ocurre de la noche a la mañana, sigue unos pasos sumamente sistemáticos. Primero, secar los ríos. A ver, en Egipto, el Nilo es literalmente la vida entera. Es la economía, la comida, todo. Secarlo significa el colapso económico total. Segundo, llenar de muertos la tierra, lo cual indica una devastación demográfica brutal. Y tercero, entregar la tierra en manos de malos y extranjeros. Básicamente es el fin del autogobierno. Estamos viendo el desmantelamiento total y absoluto de una civilización. Lo cual nos lleva a los lugares exactos donde esto golpea más fuerte. Sección 4. Geografía del juicio. Desmantelando los centros de poder. El punto clave aquí es entender que los versículos del 13 al 18 no son solo una lista de ciudades al azar en un mapa. Para nada. Muestran un ataque calculado a los centros neurálgicos de Egipto. Por ejemplo, Memphis, el corazón religioso, ve sus ídolos totalmente destruidos.
Tebas, una metrópolis repleta de gente, se enfrenta al exterminio de su multitud. Zoán es incendiada y Sin, que era la gran fortaleza militar, se llena de un dolor agonizante. O sea, atacan directamente y sin piedad las instituciones religiosas, demográficas y militares de la nación. Y luego el texto usa un lenguaje súper poético para la ciudad de Tafnes. Dice que ahí el día se oscurecerá. Pero cuidado, no está hablando del clima, es una metáfora súper profunda. Ese día oscuro refleja cómo se quiebra el poder de Egipto y termina de tajo la soberbia de su poderío. Es literalmente el eclipse de su orgullo nacional, dejando a todos en una oscuridad ineludible mientras son llevados al cautiverio. Ya hacia el final del capítulo, el enfoque cambia de los mapas a una imagen mucho más física y gráfica. Sección 5. Los brazos quebrados, una metáfora de poder. Esta es sin duda la imagen más potente de todo el relato. El contraste es simplemente brillante. Por un lado tenemos al faraón. El texto dice que sus brazos han sido quebrados. Y para colmo, ni siquiera están vendados. Están rotos, inútiles, y la espada, que es el máximo símbolo de su poder militar y defensa, se le cae de las manos. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Al rey de Babilonia. Sus brazos son fortalecidos divinamente, a propósito, para sostener la espada del juicio. Es un retrato impresionante de vulnerabilidad total frente a una fuerza arrolladora. Y claro, la consecuencia de tener esos brazos rotos e indefensos es clarísima. Sin protección y con el orgullo por los suelos, el resultado para la gente es inevitable. Los egipcios serán esparcidos entre las naciones y dispersados por las tierras. Así que la nación no solo es derrotada militarmente, es fragmentada y borrada del mapa como una entidad unida. Un exilio que los desdibuja por completo de la historia inmediata. Todo este caos nos lleva a la gran motivación detrás de la narrativa. Llegamos a la última parte, sección 6, el propósito del mensaje, la tesis teológica central. Hay una frase monumental que sostiene absolutamente todo este texto. Y sabrán que yo soy Jehová. De hecho, se repite una y otra vez en el capítulo. Todo lo que acabamos de ver, la caída de las alianzas, la invasión brutal de Babilonia, la destrucción de las ciudades y esa increíble imagen de los brazos rotos del faraón, no está escrito como un simple reporte de guerra histórico. Toda esta lista interminable de desastres se enmarca en el texto como una demostración brutal e ineludible de soberanía. El caos tiene un solo propósito final, el reconocimiento absoluto de una autoridad superior que está por encima de cualquier imperio terrenal. Lo cual nos deja con una reflexión bastante profunda para cerrar este análisis. Al ver tanta fragilidad humana expuesta en este relato, nos surge una pregunta que da muchísimo en qué pensar. Si el poder del imperio más grandioso es tan frágil como un brazo roto sin vendas, incapaz siquiera de sostener su propia espada, ¿qué nos enseña este antiguo texto sobre la verdadera naturaleza de la soberanía y esa falsa ilusión de que somos invencibles? Es una pregunta que resuena con la misma fuerza hoy que en las arenas de la antigüedad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración visual y nos vemos en nuestro próximo análisis.